El nacimiento de una leyenda. El sol de Kentucky, en la década de 1930, no solo iluminaba los campos de maíz y las colinas cubiertas de hierba. También era testigo de una tenacidad inquebrantable, una ambición desmedida y un aroma que pronto se haría universal. En una pequeña estación de servicio de la Ruta 25, en Corbin, un hombre de 40 años, con un bigote gris y una mirada cansada pero astuta, trabajaba sin descanso. Su nombre era Harlan Sanders, pero el mundo lo conocería de otra manera. La Gran Depresión había golpeado a todos, incluso a los que vivían en los rincones más tranquilos de América. Harlan Sanders había pasado por innumerables trabajos, bombero, granjero, incluso abogado, pero nada parecía encajar. Su pequeño negocio de gasolinera, el Sanders Court and Café, era su último intento de sostener a su familia. En el fondo, era más que una gasolinera, era su escenario. La cocina era una extensión de su alma. Un espacio caótico pero funcional, con sartenes de hierro fundido que ya conocían su mano. Harlan se movía con la precisión de un maestro, cocinando para los viajeros hambrientos que se detenían en su camino. Su especialidad no era el pollo frito, al menos no todavía. Preparaba filetes de lomo, jamón del campo y pollo frito, sí, pero no el pollo que lo haría famoso. Era un plato más en un menú de comida casera. La verdadera obsesión de Harlan era la perfección. El sabor, la textura, el aroma. Se pasaba las noches experimentando, buscando la combinación de hierbas y especias que hiciera su pollo irresistible. Las leyendas cuentan que su laboratorio de pruebas era su propia cocina, con frascos llenos de ingredientes secretos, mezclando y volviendo a mezclar hasta que el aire se impregnaba de un aroma embriagador. Los viajeros, esos jueces anónimos y sin rostro, eran sus críticos. Y sus críticas eran buenas. Pronto, el Sanders Court and Café se convirtió en un punto de referencia. La gente no solo se detenía a cargar gasolina, sino que esperaba con ansias para probar el pollo de Harlan. La demanda era tan alta que se vio obligado a expandir el negocio. Pero había un problema. El pollo frito tradicional requería mucho tiempo. Cada pedido podía tardar hasta 30 minutos, una eternidad para un viajero de paso. Harlan sabía que necesitaba una solución. Y la encontró, en la forma de una nueva y revolucionaria tecnología, que fue la olla a presión. Era 1939. Harlan Sanders adquirió una de las primeras ollas a presión de uso doméstico. No la usó para hacer sopas o estofados, sino para freír pollo. Era una apuesta arriesgada. Un error y la olla podría explotar, llevándose su negocio y su reputación. Pero el riesgo valió la pena. El pollo salía crujiente por fuera y jugoso por dentro, en tan solo 15 minutos. Era una revolución. Con esta nueva técnica y su receta secreta, que en ese momento solo tenía 11 hierbas y especias, el pollo de Harlan se volvió un fenómeno local. La gente venía de otras ciudades solo para probarlo. El coronel Sanders, un título honorífico que le había otorgado el gobernador de Kentucky, se estaba convirtiendo en una celebridad regional. Pero su visión era mucho más grande que la de Corbin. La Segunda Guerra Mundial golpeó el país. Los viajes se detuvieron, el negocio de Harlan se estancó. Pero él no se rindió. Usó ese tiempo para perfeccionar aún más su receta, para soñar con un futuro en el que su pollo no solo se comiera en Kentucky, sino en todo el país. Sabía que su momento llegaría. Y llegaría de la manera más inesperada. Al final de la guerra, el negocio resurgió con fuerza. El Coronel Sanders estaba en la cima del mundo, con una exitosa estación de servicio y un restaurante que era la envidia de la región. Pero el destino tenía otros planes, y su ambición estaba a punto de enfrentar la prueba más grande. Una carretera interestatal, una arteria de asfalto y hormigón, se construiría cerca de Corbin. Y no pasaría por su negocio. Y así, lo que había sido el corazón de su imperio, su gran logro, se convertiría de la noche a la mañana en un recuerdo. El Coronel Sanders se vio obligado a cerrar su exitoso negocio. A los 65 años, sin dinero y sin un lugar donde cocinar, estaba de nuevo en el punto de partida. Pero en lugar de rendirse, una idea, casi un susurro en su mente, se convirtió en una obsesión. Si la gente no podía venir a él, él iría a la gente.
Con su traje blanco de coronel, un maletín lleno de pollo y una fe inquebrantable, Harlan Sanders se subiría a la carretera, listo para vender su receta. Pero, ¿quién querría comprar una receta de pollo de un anciano en la era de los restaurantes de comida rápida? ¿Y quién le abriría la puerta al futuro? El sol de la década de 1950 se filtraba por el parabrisas de un viejo Ford, revelando la silueta de un hombre. Era Harlan Sanders, en su uniforme de coronel, con un traje blanco impoluto y una corbata de lazo negra. Había dejado atrás el pasado y se dirigía al futuro, un futuro que no estaba en un solo lugar, sino en todas partes. Su misión, vender su receta secreta. La idea era simple, pero revolucionaria para la época. No vendería pollo, vendería la fórmula para prepararlo, la receta original. Su modelo de negocio era el de las franquicias, una idea que apenas estaba despegando. A cambio de usar su receta y su imagen, los dueños de los restaurantes le darían un pequeño porcentaje de las ganancias, 1 centavo por cada pieza de pollo. En 1952, el coronel Sanders hizo su primera parada en Salt Lake City, Utah. Se acercó a un amigo, Pete Harman, dueño de un restaurante llamado Harman's Café. Harman dudaba, ¿un anciano vendiendo una receta de pollo? Pero Harlan era persistente. Pasó días, quizás semanas, cocinando en la cocina de Harman, perfeccionando cada lote de pollo, hasta que el aroma inundó el lugar. Finalmente, Harman se rindió. El Kentucky Fried Chicken se añadió al menú de su restaurante. Fue un éxito instantáneo. La gente se agolpaba para probar el pollo, un sabor que nunca antes habían experimentado. Y así, nació la primera franquicia de Kentucky Fried Chicken. Armado con este primer éxito, el coronel se subió de nuevo a la carretera. Recorrió miles de millas, durmiendo en su coche, tocando a las puertas de restaurantes de pueblo en pueblo. A menudo, le cerraban la puerta en la cara. La gente se burlaba de su traje blanco, de su excéntrica forma de vender. Pero él nunca se detuvo. El negocio crecía, pero el coronel Sanders tenía un control férreo sobre la calidad. Visitaba personalmente cada nueva franquicia, probando el pollo, asegurándose de que la receta se siguiera al pie de la letra. Su imagen se convirtió en la marca. El traje blanco y la perilla se volvieron tan reconocibles como el pollo que vendía. Era la encarnación de su producto. En la década de los 60, la red de franquicias de Kentucky Fried Chicken ya no era un pequeño negocio. Se había expandido a más de 600 sucursales en todo el país, e incluso en Canadá. El sueño de un hombre se había convertido en un fenómeno cultural. Pero el crecimiento trajo nuevos desafíos. El coronel no podía supervisar cada restaurante, y los problemas de calidad y consistencia empezaron a surgir. El éxito también atrajo a tiburones. En 1964, el coronel, a sus 74 años, se sintió abrumado por la escala de su imperio. Una oferta llegó a su mesa, un grupo de inversores, liderado por John W. Brown Jr. Le ofreció vender la compañía por $2 millones y un salario vitalicio de $40,000 al año para ser la cara de la marca. Con un nudo en la garganta, Harlan Sanders aceptó. El coronel Sanders había vendido su compañía. Pero no su alma. Continuó siendo el embajador de la marca, viajando por el mundo, visitando los restaurantes y criticando sin piedad a aquellos que no cumplían con sus estándares. Se quejaba públicamente de la calidad de la salsa y de la consistencia del pollo. Su personaje, una mezcla de empresario y abuelo gruñón, se volvió más grande que la vida. En los 70 y 80, Kentucky Fried Chicken se expandió a nivel global, con tiendas en Japón, Australia y más allá. Se convirtió en un símbolo de la cultura americana, un sabor de casa para millones de personas en todo el mundo. Harlan Sanders, el hombre que una vez cocinó para viajeros en una estación de servicio, se había convertido en un ícono global. Murió en 1980, a los 90 años, pero su imagen y su legado perduraron. Hoy en día, su rostro sonriente adorna miles de restaurantes en más de 150 países. Su receta secreta, un documento que se guarda con celo en una caja fuerte, sigue siendo un misterio. Pero su historia no es solo sobre pollo frito o una receta.
Es la historia de un hombre que se levantó una y otra vez, que creyó en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Es la historia de un hombre que perdió todo, pero ganó un legado inmortal. Y aunque su rostro es mundialmente reconocido, la historia de cómo un anciano con un traje blanco, con una fe inquebrantable en una simple receta de pollo, construyó un imperio global, es una historia que a menudo se olvida. Pero en el corazón de cada pieza de pollo crujiente, en cada rincón del planeta, el espíritu de Harlan Sanders, el coronel de Kentucky, sigue viviendo. ¿Y su legado, podrá alguna vez ser superado? ¿O, estamos apenas viendo el comienzo de su verdadera transformación? Así que si tienes una idea de negocio no desistas, porque triunfarás tarde o temprano. Hasta el próximo video. Gracias. En la cajita de descripción te dejo una receta del pollo Kentucky, como ya sabes la receta secreta la tienen bajo llave, esta podría gustarte, comenta si la realizas y si te sale muy deliciosa. Gracias.